En mi cena de ensayo, mi padre billonario derramó vino en mi vestido y se burló de su precio. Pensó que yo era su pobre e insignificante hija que no merecía respeto. Me levanté, hice 2 llamadas y acabé con su arrogancia para siempre. En mi cena de ensayo, la misma noche antes de casarme con el amor absoluto de mi vida, mi padre, Arthur, estaba sentado a la cabecera de una mesa de comedor larga e increíblemente elegante. Sostenía una botella de vino tinto añejo de $5,000 en su mano derecha. Me miró, con sus ojos fríos, calculadores y completamente desprovistos de cualquier afecto paternal. Luego, con un movimiento deliberado y constante, inclinó su muñeca. Me quedé helada, obligada a ver cómo el líquido carmesí oscuro se derramaba directamente sobre el delicado corpiño de mi vestido gris pálido. Empapó la tela vintage al instante, extendiéndose por mi pecho como un enorme y feo moretón, una herida abriéndose para que todos la presenciaran. La sala entera de 50 invitados jadeó al unísono, luego cayó en un silencio sepulcral. Dejó la botella vacía sobre el mantel blanco con un suave y repugnante tintineo, sonrió y dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran que, con un vestido tan barato como ese, debería haber tenido mucho más cuidado. Pensó que yo era solo su pobre e insignificante hija, una miserable empleada del gobierno que había regresado a él por una comida gratis. Realmente creyó que podía humillarme frente a mi futuro esposo, mis amigos más cercanos y sus ricos socios de negocios, y que yo simplemente me sentaría allí, agacharía la cabeza y lloraría. Estaba completa y absolutamente equivocado. El silencio que siguió a sus palabras en ese comedor privado era pesado. Era el tipo de silencio denso y asfixiante que ocurre justo después de un terrible accidente automovilístico, donde todo el oxígeno es repentinamente absorbido del espacio y nadie se atreve siquiera a respirar. Nadie se movió. El camarero permanecía paralizado contra las paredes de paneles de caoba. Mi madre, Eleanor, estaba sentada 3 sillas más allá de mí, agarrando su servilleta de tela blanca tan fuerte que sus nudillos estaban prácticamente translúcidos. No me miró. Nunca lo hacía cuando él estaba en pie de guerra. Mi hermana menor, Madison, la niña mimada de nuestra familia altamente disfuncional, hacía un pésimo trabajo al ocultar una sonrisita desagradable detrás del borde de su copa de agua de cristal. Y luego estaba Ethan, mi prometido, el hombre que en menos de 14 horas se convertiría en mi esposo, el hombre que sabía todo sobre mí, la verdadera yo. Lo sentí tensarse en la silla junto a la mía, su respiración entrecortada, y vi sus anchos hombros tensarse bajo su traje bellamente cortado. Sentí su mano moverse sobre la mesa, sus dedos apretándose en un puño. Estaba listo para golpear la mesa, listo para levantarse, listo para destrozar completamente a mi padre por lo que acababa de hacer. No podía permitir que hiciera eso. Extendí la mano por debajo de la mesa, encontrando el muslo de Ethan, y puse mi mano allí. Le di una firme y constante presión en la pierna. Era nuestra señal universal, un mensaje silencioso que pasaba entre nosotros que decía, no te muevas. No digas una palabra. Tengo esto completamente bajo control. Ethan me miró, con sus ojos ardiendo de una ira feroz y protectora, pero asintió lentamente, confiando en mí. Verás, no lloré. No grité. No lancé mi vaso de agua con gas directamente a la cara de satisfacción de mi padre. No soy una persona que desperdicia energía valiosa en ruidos inútiles. Con los años, he aprendido una lección muy dura sobre cómo funciona el mundo. La ira, el tipo de ira ruidosa, desordenada e impredecible, es un arma diseñada para los débiles. Es la herramienta que usa la gente cuando no les queda absolutamente ningún poder real, cuando todo lo que pueden hacer es hacer un ruido fuerte y esperar que alguien se asuste. Y a pesar de lo que mi padre, Arthur, creyó con cada fibra de su ser en ese momento, yo tenía todo el poder. Respiré lenta, profunda y mesuradamente. Podía sentir el vino húmedo y helado filtrándose a través de mi ropa interior, pegándose incómodamente a mi piel desnuda. El fuerte olor fermentado a uvas y alcohol subió al aire, enmascarando el aroma de los filetes caros que acabábamos de comer. Era incómodo. Sí, era profundamente humillante. Absolutamente. Pero, en última instancia, era solo jugo derramado sobre un trozo de tela. Era un inconveniente menor en comparación con la devastación absolutamente catastrófica que estaba a punto de desatar sobre toda su existencia. Miré a Arthur.
Me encontré con su mirada engreída y arrogante, la mirada de un hombre que creía que su dinero lo hacía completamente intocable. No parpadeé. No aparté la mirada. Durante 20 largos años, había sido el chivo expiatorio designado de esta familia tóxica. Yo era el saco de boxeo. Yo era la hija invisible cuyo único propósito era hacerlo parecer un patriarca generoso y perdonador cada vez que decidía lanzarme las sobras más escasas. Hoy, ahora mismo, en esta habitación, esa dinámica terminó para siempre. Me levanté. No me apresuré. No huí como un ratón asustado. Empujé mi pesada silla de roble hacia atrás lentamente, permitiendo que las patas de madera rasparan ruidosamente contra el pulido suelo de mármol. El sonido áspero resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Todos los ojos en esa larga mesa se dirigieron hacia mí. Extendí la mano y tomé mi pequeño bolso de mano de la mesa, mis movimientos deliberados y sin prisas. Disculpen un momento, dije. Mi voz era perfectamente uniforme. No tembló. No se quebró con lágrimas no derramadas. Era el tono calmado, distante y helado de una profesional experimentada. Era la voz de una mujer que había pasado años enfrentando a algunos de los peores criminales del país sin inmutarse. Di la espalda a mi padre y comencé a caminar hacia las pesadas puertas dobles que daban al pasillo principal del restaurante. Podía sentir la pura y palpable confusión que irradiaba de los invitados sentados alrededor de la mesa. Esperaban un colapso total. Esperaban un drama familiar masivo, una pelea a gritos de la que se chismearía durante años. Esperaban una novia sollozando, huyendo avergonzada y derrotada. En cambio, obtuvieron hielo absoluto. Obtuvieron una mujer caminando con la postura de una reina que abandona una habitación de plebeyos. Al llegar a las pesadas puertas, los murmullos incómodos y torpes apenas comenzaban a surgir detrás de mí. Empujé la puerta, salí al pasillo tranquilo y la dejé cerrarse de golpe. Cuando la pesada madera se cerró con un clic, cortando el ruido y ocultando la sonrisa triunfante de mi padre de mi vista, mi actitud cambió. El hielo permaneció, pero un enfoque agudo y ardiente se encendió debajo. Metí la mano en mi pequeño bolso y saqué mi viejo teléfono, ligeramente desgastado. Desbloqueé la pantalla con mi pulgar. Finalmente, era el momento. Era hora de despertar al monstruo que él, ni en sus sueños más salvajes y arrogantes, supo que dormía justo debajo de sus narices. Para comprender verdaderamente por qué un padre haría algo tan increíblemente cruel y calculado a su propia hija mayor en la víspera de su boda, tienes que entender el vasto y resonante museo de dolor que fue mi infancia. Mi padre, Arthur, no siempre fue un magnate inmobiliario multimillonario que vivía en una mansión cerrada. Creció en la miseria en un vecindario duro e implacable donde la supervivencia a menudo significaba literalmente pisar a la persona de al lado para mantener la cabeza fuera del agua. Se abrió camino hasta la cima del mundo del desarrollo comercial a través de una fuerza de voluntad implacable. Pero en el proceso de construir su imperio, perdió cada gramo de humanidad y empatía que pudo haber poseído. La riqueza se convirtió en toda su identidad. Era su religión. Si algo no podía ser comprado, vendido o exhibido ante un círculo de amigos igualmente ricos y desalmados, era completamente inútil para él. La gente no era gente para Arthur. Eran activos a explotar o pasivos a desechar. Y luego estaba yo, Scarlett. Era la hija mayor, pero desde el momento en que pude formar mis propias opiniones, quedó dolorosamente claro que nunca fui la hija que él realmente quería. Era callada. Era terca. Leía libros en lugar de revistas de moda. Me negaba rotundamente a jugar el agotador juego de adular sus caros relojes nuevos, sus coches de lujo o la interminable lista de propiedades masivas que compraba solo para demostrar que podía. Mi hermana menor, Madison, por otro lado, era el accesorio brillante y perfecto que siempre había deseado. Ella aprendió increíblemente temprano que si le decía lo increíble, inteligente y poderosa que era, él abriría su billetera y dejaría que el dinero fluyera como el agua. Cuando cumplí 18 años, las líneas en nuestra familia estaban permanentemente trazadas. Yo era la vergüenza, la rara, el fracaso a punto de ocurrir. Ella era el premio, la niña dorada que no podía hacer nada malo. Déjame darte los números porque, en mi línea de trabajo, los números nunca mienten. Dicen la verdad absoluta e innegable.
Cuando me gradué de la escuela secundaria, había sido aceptada en una universidad de primer nivel. Había trabajado incansablemente, quedándome despierta hasta tarde todas las noches, manteniendo un promedio de calificaciones impecable mientras Madison pasaba sus noches en fiestas. Mi padre había establecido un fondo universitario para mí cuando era un bebé, antes de que el dinero masivo envenenara completamente su mente. Había exactamente $40,000 en esa cuenta. Una semana antes de que venciera mi primera matrícula, inicié sesión en el portal del banco. El saldo era 0. Lo confronté en su enorme oficina en casa hecha a medida, una habitación decorada con madera oscura y cuero solo para hacerlo parecer importante. Ni siquiera se molestó en levantar la vista de las pantallas de su computadora. Simplemente mencionó casualmente, como si comentara sobre el clima, que Madison, que tenía 16 años en ese momento y acababa de obtener su licencia de conducir, necesitaba un coche seguro y confiable. Así que tomó mis $40,000 del Fondo de Educación Universitaria y le compró un Porsche nuevo pintado a medida. «Eres una chica inteligente, Scarlett», había dicho, finalmente mirándome con una mirada de total e escalofriante indiferencia. «Puedes resolver lo de los préstamos estudiantiles como todos los demás. Madison necesita verse presentable. Ella representa a la familia. Se trata de la imagen». No discutí. No grité. Simplemente me di la vuelta y salí de su oficina. Lo resolví. De acuerdo. Trabajé 3 turnos diferentes al día. Trabajé por las mañanas preparando café en una cafetería del campus, por las tardes archivando libros en la biblioteca de la universidad y por las noches haciendo una entrada de datos sin sentido para una empresa de logística local. Dormí un promedio de 4 horas por noche durante 4 años seguidos. Pagué mi propia educación, cada centavo, sin tomar un céntimo de él. Años después, en una cena de acción de gracias profundamente miserable, cometí el terrible error de mencionar mi primer trabajo real después de la universidad. Había aceptado un puesto de nivel de entrada como auditora junior para una agencia estatal. Estaba genuinamente orgullosa de ello. Sentía que estaba haciendo algo real, algo que importaba. Le dije a la mesa que estaba ganando un salario inicial de $35,000 al año. Arthur se rió. Literalmente se atragantó con su trozo de pavó, riéndose tan fuerte que su cara se puso roja. 35,000, retumbó, su voz resonando en el techo abovedado, mirando a los ricos amigos y asociados que se habían unido a nosotros para las vacaciones. Mi reloj de uso diario cuesta más de lo que ganas en un año, Scarlett. Dios mío, por favor, dime que en realidad no le dices a la gente que eres mi hija. Es vergonzoso. Madison se rió, sorbiendo su vino caro. Mi madre, Eleanor, simplemente miró su plato, fingiendo estar sorda. Ese fue el día exacto en que dejé de buscar su aprobación por completo. Ese fue el día en que me di cuenta de que me odiaba. No porque fuera un fracaso, sino porque mi independencia y mi estilo de vida simple le recordaban el arduo trabajo que él deseaba desesperadamente fingir que nunca tuvo que hacer. Mi vida tranquila y autosuficiente expuso su existencia ostentosa y vacía por exactamente lo que era. Necesitaba que la gente dependiera de su dinero para poder controlarlos. Como yo no necesitaba su dinero, era una amenaza. Pero aquí está el secreto masivo e innegable que les oculté a todos. Ese trabajo del gobierno de $35,000 fue solo el principio. Tenía un talento natural, casi aterrador, para seguir el dinero. Veía patrones en las hojas de cálculo donde otros solo veían caos. Era implacable. Durante los siguientes 10 años, ascendí rápidamente en las filas. No me quedé solo como una auditora estatal de bajo nivel. Me convertí en una investigadora financiera forense senior para el gobierno federal. Mi especialidad absoluta era desmantelar redes complejas de fraude multimillonario, empresas fantasma y operaciones de lavado de dinero. Cazaba criminales de cuello blanco arrogantes para ganarme la vida, y era muy buena en mi trabajo. Además, también sabía exactamente cómo invertir. Cada vez que mi padre le tiraba cientos de miles de dólares a Madison para bolsos de diseñador y vacaciones europeas, yo metía mis modestos cheques de pago en inversiones agresivas, discretas e increíblemente inteligentes.
Construí una cartera de inversiones que crecía exponencialmente año tras año. Mientras mi familia creía genuinamente que yo era una pobre y sufrida empleada del gobierno que vivía en un apartamento modesto y conducía un sedán de 10 años con un calentador que apenas funcionaba, yo estaba secretamente sentada sobre una fortuna masiva de 8 cifras propia. No usaba ropa de diseñador porque honestamente no me importaba. Usaba mi anonimato como un escudo a prueba de balas. Dejé que mi familia creyera que era un fracaso porque eso los mantenía alejados de mí. Pero nunca en 1.000.000 de años esperé que su arrogancia ciega y su codicia infinita llevarían a mi padre directamente a mi propia mira profesional. Retrocedamos solo 2 horas antes de que el vino tinto golpeara mi vestido. La cena de ensayo se llevó a cabo en un exclusivo y ridículamente caro asador del centro. Arthur había insistido en pagar el lugar y la comida. En ese momento, tontamente, pensé que tal vez, solo tal vez, era una rara rama de olivo. Pensé que quizás, con motivo de mi boda, quería actuar como un padre de verdad. Debería haberlo sabido. Con hombres como Arthur, un regalo nunca es realmente un regalo. Siempre es una factura para el control futuro. Ethan y yo llegamos temprano para saludar a los invitados. Ethan lucía increíblemente apuesto en su traje oscuro perfectamente cortado. Es arquitecto, un hombre que usa sus manos y su mente para construir cosas reales, sólidas y hermosas. A diferencia de mi padre, que construye frágiles castillos de naipes con mentiras y deudas, Ethan sabía todo sobre mi verdadero trabajo en la agencia federal, mis cuentas bancarias reales y la profunda, fea y traumática historia de mi familia. Él era mi roca, mi absoluto puerto seguro. El comedor privado se llenó rápidamente con 50 personas. Alrededor de 10 de ellos eran mis amigos cercanos y la encantadora familia de Ethan, gente sencilla. Las otras 40 personas eran socios comerciales de mi padre, sus abogados de alto precio y la interminable procesión de aduladores que lo seguían con la esperanza de que el dinero cayera de sus bolsillos. Había secuestrado por completo mi cena de ensayo para usarla como su propio evento de networking personal. Arthur presidía el centro de la sala, sosteniendo un pesado vaso de cristal con un costoso bourbon. Era ruidoso. Era desagradable. Se jactaba ante un grupo de políticos locales de su más reciente logro en el mundo inmobiliario. Va a revolucionar completamente el frente marítimo, presumió Arthur, su voz resonando sobre el suave y elegante jazz que sonaba de fondo. Un complejo comercial y residencial de $150 millones. Comenzaremos las obras el próximo mes. Es una mina de oro absoluta, señores. Querrán estar del lado correcto de este proyecto. Sorbeé mi agua con gas con una rodaja de limón y lo observé desde lejos. Parecía increíblemente invencible. Parecía un rey inspeccionando su reino. Luego, Madison se acercó a donde yo estaba. Llevaba un vestido de diseñador nuevo que fácilmente costaba más que mi primer coche. Me miró de arriba abajo con una expresión de absoluto disgusto, frunciendo el labio como si oliera algo podrido. En serio, Scarlett, se burló, examinando el vestido que llevaba. Era un vestido gris pálido vintage con intrincados y delicados encajes a lo largo del cuello alto y las mangas largas. ¿Llevas eso a este restaurante? Parece un trapo gastado que sacaste de un contenedor de una tienda de segunda mano de caridad. Era de la abuela, dije en voz baja, manteniendo mi tono perfectamente neutral. De hecho, eran piezas del vestido de novia de nuestra difunta abuela que yo había pagado personalmente a un maestro sastre una cantidad significativa de dinero para rediseñarlo en un moderno vestido de noche. Nuestra abuela fue la única persona en toda esta miserable familia que alguna vez me había mostrado un afecto incondicional genuino. Usar piezas de su vestido esta noche era mi forma privada de tenerla conmigo. Parece barato, se burló Madison, poniendo los ojos en blanco dramáticamente. Papá se quejaba todo el camino en la limusina de que siempre te esmeras en avergonzarnos pareciendo un caso de caridad sin hogar. Intenta quedarte en la parte de atrás en las fotos, ¿de acuerdo? No respondí a su provocación. Miré más allá de Madison y vi a mi madre, Eleanor. Ella me miró desde el otro lado de la habitación. Me dio esa mirada profundamente familiar, patética y suplicante. La mirada que silenciosamente gritaba, por favor, Scarlett, cállate. No causes una escena. Deja que digan lo que quieran para que tu padre no se enoje.
Eleanor había pasado toda su vida adulta habilitando la crueldad de mi padre, cambiando su dignidad y su voz por una tarjeta de crédito de platino y una mansión extensa que apenas abandonaba. Le di un asentimiento educado, completamente vacío, negándome a involucrarme. Arthur realmente pensaba que era el hombre más inteligente y poderoso de la sala. Absorbió la admiración forzada de sus compañeros, sacando pecho por su masivo desarrollo frente al mar de 150 millones de dólares. No tenía ni idea de que el mismo proyecto del que se jactaba, un archivo masivo llamado Proyecto Arena Movediza, había estado sobre mi escritorio seguro en el edificio federal durante los últimos 8 meses. La cena fue una lenta y agonizante clase magistral de agresión pasiva. Nos sentamos en la larga mesa. Los camareros servían plato tras plato de comida cara que sabía a ceniza en mi boca. Arthur, por supuesto, insistió en dar un discurso antes de que se sirviera el postre. Se puso de pie a la cabecera de la mesa, tomó una pesada cuchara de plata y la golpeó bruscamente contra su copa de vino de cristal hasta que el suave murmullo de la conversación en la habitación se detuvo por completo. Estamos aquí esta noche para celebrar, para celebrar una unión, comenzó Arthur. Su tono era increíblemente suave, pero los bordes de sus palabras eran afilados como cuchillas. Miró directamente por la mesa a Ethan. Ethan, eres un buen tipo, un arquitecto, dibujando pequeños dibujos de edificios. Es una profesión linda. Algunos de los compinches de negocios de Arthur se rieron obedientemente. Ethan no se inmutó. No rompió el contacto visual con el hombre. Simplemente mantuvo sus ojos fijos en los míos, enviándome apoyo silencioso. Pero siento que tengo el deber de advertirte, hijo, continuó Arthur, su voz cayendo a un tono de falsa simpatía que me revolvió el estómago. Te estás casando con una clase de gente muy diferente ahora. Pero desafortunadamente para ti, te estás casando con la única hija mía que fracasó por completo en heredar mi sentido para los negocios o mi empuje. Scarlett es una chica encantadora, claro, pero no tiene absolutamente ninguna ambición. Está perfectamente contenta viviendo con un salario gubernamental miserable, moviendo papeles de un lado a otro en un escritorio por el resto de su vida. Vas a tener que ser el único proveedor, Ethan, porque ella claramente no tiene idea de cómo funciona el mundo real o cómo generar riqueza real. Mis amigos, las pocas personas normales en la habitación, parecían absolutamente horrorizados. Los padres de Ethan parecían profundamente incómodos, mirando sus platos en estado de shock. Yo me quedé perfectamente quieta, con las manos cruzadas pulcramente en mi regazo. Algunas personas, dijo mi padre, elevando su voz para que resonara en las paredes, simplemente no saben cómo elevarse. Eligen quedarse abajo, y solo tenemos que aceptarlo. Estiró la mano y tomó la botella de vino tinto añejo de $5,000 que el sumiller acababa de descorchar y había dejado cerca de su plato. Se apartó de su silla y comenzó a caminar lentamente por la mesa, sosteniendo la pesada botella de vidrio casualmente por el cuello. Se detuvo justo al lado de mi silla. Por un breve e ingenuo segundo, pensé que simplemente me iba a servir una copa de vino. Tienes que aprender a apreciar las cosas buenas de la vida, Scarlett, susurró, inclinándose tan cerca de mi oído que pude oler el alcohol caro en su aliento. Necesitas dejar de hacerme quedar mal delante de mis amigos. Y fue exactamente entonces cuando lo hizo. No tropezó con la alfombra. Su mano no resbaló. Me miró directamente a los ojos, me dedicó una sonrisita repugnante, inclinó su muñeca hacia abajo y derramó un chorro pesado de vino tinto oscuro directamente sobre el centro de mi pecho. El líquido helado golpeó mi piel a través de la tela. Me senté en puro shock mientras veía el hermoso y delicado encaje vintage, el encaje de mi abuela, volverse un tono violeta violento y arruinado. El fuerte olor a uvas fermentadas me llenó la nariz. La salpicadura golpeó la mesa, esparciendo gotas rojas sobre el impoluto mantel blanco. Dejó de verter después de unos segundos agonizantes. Se enderezó, sosteniendo la botella medio vacía. Oh, dijo en voz alta, fingiendo sorpresa con una sonrisa cruel y burlona que se extendía por su rostro. Con un vestido tan barato como ese, deberías haber tenido más cuidado. Esa fue la gota que colmó el vaso. En esa pequeña fracción de segundo, 1000 recuerdos pasaron por mi mente. Miré el encaje arruinado que cubría mi corazón. Pensé en los $40,000 robados de mi futuro.
Pensé en las bromas de acción de gracias, el constante menosprecio, los interminables años de ser tratada como basura en sus caros zapatos. Podría haber explotado. Podría haber gritado a todo pulmón que era un monstruo asqueroso. Pero soy una cazadora profesional y los cazadores experimentados no le gritan a su presa antes de apretar el gatillo. Honestamente pensó que un vaso de vino me humillaría hasta la sumisión silenciosa. No sabía que acababa de derramar sangre sobre su propia sentencia de muerte financiera. Caminé por el largo pasillo alfombrado del restaurante, mis tacones haciendo clic suavemente contra el suelo. El aire acondicionado helaba la tela empapada de vino que se pegaba a mi piel, enviándome escalofríos, pero no me importó. Atravesé un par de pesadas puertas de madera hacia un rincón tranquilo y apartado cerca de los baños. Estaba completamente sola. Los sonidos amortiguados del restaurante se desvanecieron. Saqué mi teléfono de mi bolso. No llamé a Ethan para consolarme. No llamé a una amiga para llorar y desahogarme. Omití mis contactos regulares y abrí mi lista de contactos segura altamente encriptada. Mi primera llamada fue a Brenda. Ella era una agente federal senior, mi superior directa en la agencia y mi socia más confiable en la fuerza de tarea de crímenes financieros. El teléfono sonó exactamente una vez antes de que ella contestara. Dime que no estás trabajando en tu fin de semana de bodas, Scarlett, dijo Brenda, con voz ronca, cansada, pero increíblemente cálida. Brenda, la red está completamente llena, dije, omitiendo las formalidades y hablando en la jerga rápida y concisa de nuestra división. Estoy viendo una confirmación directa, innegable y de primera mano de una mezcla masiva de activos en el archivo de Kixan. Necesito que actives la segunda congelación de activos. Ejecuta las órdenes. Nos movemos a primera hora del lunes por la mañana, a las 8 en punto. Hubo una pausa pesada en la línea. Brenda sabía exactamente quién era el objetivo del proyecto Kixan. Habíamos estado construyendo este caso meticulosamente, ladrillo a ladrillo, durante casi un año. Solo necesitábamos el empuje final, la confirmación conductual final de que Arthur estaba completamente sobrecargado y moviendo activamente dinero sucio a través de las fronteras estatales para cubrir sus rastros legales. Su increíble arrogancia esta noche, su certeza absoluta y su propia invencibilidad me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre su estado mental actual. Estaba en pánico por el flujo de efectivo, escondiéndolo detrás de fanfarronadas. ¿Estás absolutamente segura de esto, chica? Preguntó Brenda en voz baja, su tono volviéndose completamente serio. Una vez que pulso este botón, no hay vuelta atrás. La máquina federal se despierta y lo aniquilará por completo. Pulsa el botón, Brenda. Quémalo hasta los cimientos. Recibido. Me encargo de esto. Que tengas una hermosa boda mañana. Colgué el teléfono. Una llamada menos. La imparable máquina federal ya estaba en marcha. Pero no había terminado. Quería golpearlo también desde dentro. Quería que lo sintiera en todas partes. Marqué mi segundo número. Sonó 3 veces antes de ir a Patrick, mi brillante y despiadado abogado de fideicomisos personales. Patrick administraba la enorme y compleja cartera de inversiones que absolutamente nadie en mi familia sabía que yo poseía. Patrick, necesito activar la cláusula de recuperación del préstamo corporativo ciego de inmediato. Hace 2 años, la sociedad holding de Arthur había estado buscando desesperadamente un préstamo puente de $20 millones para salvar uno de sus proyectos de centros comerciales en apuros. Los bancos tradicionales habían revisado sus libros y se habían negado a tocarlo. Él buscó capital privado. A través de un laberinto masivo de empresas fantasma y fideicomisos ciegos que Patrick configuró expertamente. Me convertí en la inversionista privada anónima que le prestó a mi propio padre $20 millones. El contrato era inquebrantable, lleno de cláusulas depredadoras que él había firmado arrogantemente sin que sus abogados las leyeran correctamente. Simplemente porque pensaba que era más inteligente que el prestamista anónimo. Una de esas cláusulas específicas establecía que el préstamo podía ser reclamado de inmediato en su totalidad ante cualquier sospecha creíble de fraude financiero o inestabilidad. ¿Estás segura de este momento, Scarlett? Preguntó Patrick, con el tecleo de su teclado audible de fondo.
Llamar a un préstamo de $20 millones en efectivo un viernes por la noche va a provocar una crisis de liquidez catastrófica e irrecuperable para toda su sociedad holding en el momento en que los bancos abran el lunes. Ese es exactamente el punto, Patrick. Corta el suministro ahora mismo. Colgué el teléfono y lo guardé en mi bolso. Caminé hacia el gran espejo que colgaba sobre los pulidos lavamanos de mármol. Me miré. El vestido vintage estaba completamente arruinado. Una enorme mancha oscura de vino tinto cubría mi corazón, goteando hasta mi cintura, pero mi rostro estaba increíblemente tranquilo. Mis ojos estaban agudos, enfocados y totalmente claros. Abrí el grifo, lavé el vino pegajoso de mis manos y la sequé cuidadosamente con una toalla de papel. Sonreí a mi reflejo en el espejo. Era una sonrisa real. Mañana sería una novia perfecta, radiante e increíblemente feliz. Pero el lunes por la mañana, sería la parca. El día de la boda fue absolutamente perfecto. El sol brillaba intensamente. El aire era fresco y agradable. Y el lugar, un impresionante jardín botánico histórico que Ethan y yo habíamos elegido meses atrás, parecía sacado de un hermoso cuento de hadas. Tenía un vestido de repuesto. No era el delicado encaje de mi abuela, pero era hermoso, sencillo y elegante, completamente libre de manchas. Cuando caminé por el pasillo, sosteniendo mi ramo con fuerza, no miré a mi familia sentada en la primera fila. Solo miré a Ethan esperándome en el altar. Tenía lágrimas brillando en sus ojos. Él sabía exactamente lo que había sucedido la noche anterior, y sabía exactamente lo que yo era capaz de hacer para protegernos. La recepción de la boda, esa misma noche, fue una clase magistral de ironía dramática y sofocante. Arthur estaba en su mejor momento. Claramente había decidido que, dado que me había puesto violentamente en mi lugar la noche anterior, hoy podía desempeñar cómodamente el papel del patriarca benevolente, indulgente y adinerado. Caminaba por la carpa de la recepción con un cigarro caro en una mano y una bebida en la otra, riendo ruidosamente, dando palmadas en la espalda a la gente, completamente ajeno. En un momento de la noche, se acercó a Ethan y a mí mientras nos tomábamos fotos cerca de los rosales. Me puso una mano pesada y condescendiente en el hombro y me apretó fuerte. «Mira, Scarlett», dijo Arthur, sonriendo ampliamente al fotógrafo de la boda. «Te arreglas bien cuando realmente lo intentas. Y mira este lugar. Es increíble. Ciertamente no podrías haber logrado esto con un salario gubernamental miserable. Se necesita dinero real, mi dinero, para organizar una fiesta como esta». «De nada». Me giré y sonreí a la cámara, una sonrisa brillante, genuina y perfecta para la foto. «Gracias, padre». Él no tenía ni idea. Falsamente asumió que había pagado la boda porque Eleanor había manejado algunas de las comunicaciones iniciales con los proveedores para sentirse involucrada. No sabía que cada factura, desde el catering hasta las flores y la banda, había sido discretamente enviada a mis cuentas privadas y pagada por mí en su totalidad. Pagué mi propia boda. No le debía ni un céntimo, y él no debía nada aquí. Ethan me rodeó con su fuerte brazo por la cintura, acercándome a su lado. Mientras Arthur se alejaba para presumir ante otro grupo de invitados, Ethan se inclinó y me besó suavemente la oreja. «Hazlo total, mi amor», susurró Ethan con ferocidad. «No dejes ni una sola piedra en pie cuando lo derrumbes». «No lo haré», prometí en voz baja, apoyando la cabeza en su hombro. Bailamos durante horas. Bebimos un champán increíble. Cortamos el enorme y hermoso pastel. Me quedé atrás y observé a mi padre presidiendo, observé a mi hermana, Madison, quejarse ruidosamente del catering y la música a cualquiera que la escuchara, y observé a mi madre, Eleanor, flotar nerviosamente en segundo plano como un fantasma. Todos llevaban sus cómodas máscaras, completamente ajenos a la enorme bomba de tiempo atada directamente a los cimientos de sus vidas. Cuando la noche mágica finalmente terminó, Ethan y yo corrimos a través de un túnel de brillantes bengalas sostenidas por nuestros amigos que vitoreaban. Puñados de pétalos de rosa fueron lanzados al aire a nuestro alrededor. Antes de subir al coche de huida, miré hacia atrás una última vez. Vi a Arthur de pie junto al puesto del ballet, pareciendo el rey absoluto del mundo, chasqueando arrogantemente los dedos a un joven trabajador para que le trajera su coche de lujo más rápido. Respiraba el dulce aire de un hombre libre, rico e intocable.
Le quedaban exactamente 36 horas para disfrutarlo. Si estás disfrutando de esta historia hasta ahora y quieres saber cómo destruí su imperio el lunes por la mañana, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad lo estás viendo. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas que puedan necesitar escucharlo. Muchas gracias. El lunes por la mañana llegó con un cielo azul claro y brillante sobre la ciudad, completamente ajeno al huracán absoluto que estaba a punto de tocar tierra en el mundo de mi padre. Exactamente a las 8 de la mañana, Arthur estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba tallado a medida en el último piso de su sede de cristal y acero. Probablemente estaba bebiendo su espresso caro, mirando por las ventanas del suelo al techo el horizonte de la ciudad, completamente convencido de que poseía todo lo que la luz tocaba. Era un hombre que creía que las leyes de la gravedad no se aplicaban a él simplemente porque su cuenta bancaria era lo suficientemente pesada como para anclarlo a las nubes. A 1 minuto de las 8, los ascensores de su vestíbulo privado sonaron. Pero no eran sus nerviosos asistentes trayéndole los informes matutinos. No eran sus socios junior aduladores viniendo a besar el anillo. Eran 25 agentes federales con cortavientos azul oscuro y letras amarillas brillantes impresas en la espalda. Llevaban docenas de cajas de cartón vacías, discos duros de alta resistencia y gruesos sobres manila que contenían órdenes federales firmadas por un juez muy implacable. No estuve allí en la oficina para verlo suceder, pero mi jefa de equipo, Brenda, tenía una cámara corporal grabando para el registro oficial, y vi las imágenes más tarde con una profunda sensación de paz. Los agentes inundaron el piso prístino y tranquilo. Se movieron con una precisión absoluta y aterradora. No gritaron. No sacaron armas. Simplemente se acercaron a cada terminal de computadora, desconectaron los cables de alimentación y comenzaron a empaquetar los discos duros. Arthur salió furioso de su oficina de la esquina, con el rostro morado de rabia absoluta. Comenzó a gritar a todo pulmón, exigiendo números de placa, amenazando con demandar al gobierno federal, amenazando con llamar al alcalde. Amenazando con destruir la carrera de quienquiera que hubiera autorizado esta ridícula invasión de su propiedad privada. Sacó el pecho, tratando de intimidar físicamente a una sala llena de personas que derribaban a contables de carteles antes del desayuno. Brenda simplemente se acercó a él, completamente impasible por sus gritos, y le entregó una orden de registro de 40 páginas. Le informó con una voz tan fría como el hielo que sus oficinas eran oficialmente una escena del crimen. Pero la redada física fue solo el primer dominó en caer porque exactamente 3 minutos después, las bombas financieras que yo había plantado comenzaron a detonar. Patrick, mi increíblemente eficiente abogado de fideicomisos, había presentado la documentación en el momento en que los bancos abrieron. El préstamo corporativo ciego de $20 millones en el que la sociedad holding de Arthur dependía desesperadamente para mantener las luces encendidas fue oficialmente reclamado en su totalidad. Inmediatamente, el director financiero de Arthur bajó corriendo por el pasillo, con la cara completamente pálida, como si fuera a sufrir un ataque al corazón. Apartó a Arthur y le susurró la devastadora noticia. El prestamista anónimo masivo había activado la cláusula de fraude. Los $20 millones debían ser devueltos hoy o la sociedad holding incumpliría instantáneamente, desencadenando una reacción en cadena catastrófica en todos sus proyectos inmobiliarios. Los bancos que tenían sus otras hipotecas entrarían inmediatamente en pánico y congelarían sus cuentas operativas. La arrogancia de Arthur comenzó a resquebrajarse. Los gritos cesaron. Un sudor frío y húmedo le brotó en la frente. Volvió corriendo a su oficina, cerrando la puerta de golpe, y tomó su teléfono para llamar a sus corredores de emergencia. Pero la pesadilla apenas estaba comenzando. Antes de que pudiera siquiera marcar el número, sonó su teléfono celular privado. Era Madison, mi increíblemente mimada y completamente inútil hermana menor. En el vídeo de la cámara corporal, se puede escuchar su voz aguda y asustada resonando a través del altavoz del teléfono. Madison estaba de pie en la caja de una exclusiva boutique de diseñadores al otro lado de la ciudad. Sollozaba histéricamente. Su tarjeta de crédito platino negra, la que estaba directamente vinculada a la cuenta de gastos ejecutivos de la compañía, acababa de ser rechazada por una compra de $50,000. Pero no fue rechazada porque las cuentas estuvieran congeladas por los federales todavía. Los bancos no habían procesado la retención federal tan rápidamente.
Fue rechazada por una razón mucho, mucho peor. Papá. Chilló Madison por teléfono. Dicen que la tarjeta está al límite. Dicen que toda la cuenta del fondo del proyecto está totalmente vacía. Estoy tan avergonzada. El gerente me está mirando como si fuera una criminal. Arréglalo ahora mismo. Arthur miró su teléfono con absoluto horror. Inició sesión en su portal bancario seguro en su tableta. La cuenta de la que ella hablaba era la reserva de emergencia para el proyecto Kixan. Se suponía que debía contener más de 2.5 millones de dólares. Era el único efectivo líquido que le quedaba para tratar de luchar contra el retiro del préstamo de 20 millones de dólares. El saldo era cero. Durante los últimos 2 años, Madison, la niña mimada, la hija perfecta que no podía hacer absolutamente nada malo, había estado malversando fondos de sus cuentas de forma silenciosa y sistemática para financiar su lujoso estilo de vida. Sus viajes secretos a Europa y su montaña de deudas de juego ocultas. Había drenado 2.5 millones de dólares a sus espaldas, falsificando su firma en documentos de transferencia interna. En el lapso de exactamente 15 minutos, Arthur había perdido su oficina, perdido su financiación principal y descubierto que su hija favorita lo había robado por completo. Estaba acorralado. Estaba aterrorizado. Y como todos los narcisistas que de repente se encuentran impotentes, desesperadamente contactó a la única persona que creyó que aún podía controlar y manipular. Sonó mi teléfono. Estaba sentada en mi escritorio en el edificio federal, tomando una taza de café negro caliente, viendo los indicadores digitales de mi monitor ponerse rojos a medida que sus cuentas se bloqueaban una por una. Miré el identificador de llamadas. Dejé que sonara 4 veces antes de finalmente contestar. Scarlett, ladró por teléfono. Respiraba con dificultad, tratando de sonar autoritario, pero el pánico crudo en su voz era inconfundible. Escúchame con mucha atención. Mi oficina está siendo allanada. Los federales están aquí. Algún idiota autorizó una cacería de brujas. Tú trabajas para el gobierno. Mueves papeles para esta gente. Necesito que averigües quién dirige el circo y los pongas al teléfono ahora mismo. Usa las conexiones de bajo nivel que tengas. Diles que están cometiendo un error garrafal y que los despediré. Todavía lo hacía. Incluso mientras su mundo se incendiaba a su alrededor, me trataba como a una sirvienta. Exigía que limpiara su desastre. Le di un sorbo lento a mi café. Miré el grueso y pesado expediente que tenía en mi escritorio, el que llevaba su nombre impreso en negrita y rojo en la portada. Te escucho, padre, dije, manteniendo mi voz increíblemente plana, completamente desprovista de emoción. Era exactamente el mismo tono que usaba cuando pedía un sándwich en la charcutería. No solo me escuches, hazlo. Gritó, la desesperación filtrándose entre sus dientes. Soy tu padre. Me debes esto. Arregla esto ahora mismo. Sí, padre, respondí suavemente. Absolutamente veré qué puedo hacer. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. No sonreí. No me reí. Simplemente cerré los ojos por un breve momento, centrándome, preparándome para el golpe final. Me levanté, alisándome la parte delantera de mi traje azul oscuro perfectamente cortado, tomé el enorme expediente de Kixan y comencé el largo camino por el pasillo hacia las salas de interrogatorio seguras. Brenda me estaba esperando. Era hora de presentarle a mi padre a la verdadera Scarlett. El edificio federal es un ambiente frío, estéril y completamente implacable. Está diseñado para hacerte sentir pequeño. Las paredes son grises, las luces son tubos fluorescentes duros que zumban suavemente, y las puertas son de acero pesado. Al mediodía, Arthur y su increíblemente caro y muy agresivo abogado defensor habían sido escoltados a la sala de interrogatorios número 4. Arthur se paseaba de un lado a otro por la pequeña habitación como un animal enjaulado. Su corbata estaba suelta, su costosa chaqueta arrugada, y la sonrisa arrogante que solía llevar había sido completamente reemplazada por un profundo y feo ceño fruncido de frustración. Llevaba más de 2 horas sentado allí. Los agentes federales habían ignorado sus exigencias de agua, ignorado sus exigencias de una llamada telefónica y completamente ignorado sus amenazas. Su abogado,
Un hombre astuto con un traje de $1000, estaba sentado en la mesa de metal, secándose furiosamente el sudor de la frente con un pañuelo. El abogado sabía cómo era una redada federal. Sabía que cuando traían cajas, ya tenían las respuestas. Esto es un ultraje absoluto, murmuró Arthur, mirando fijamente el espejo bidireccional de la pared. Quiero hablar con la persona a cargo. Quiero que el jefe de toda esta división esté en esta sala ahora mismo. No voy a hablar con un simple agente de bajo nivel. Al otro lado del cristal, yo estaba en la sala de observación oscura con Brenda. Lo observé pasear. Miré al hombre que me había derramado una botella de vino en el pecho hacía solo 3 días porque pensó que yo era insignificante. ¿Estás lista para esto?, preguntó Brenda en voz baja, cruzándose de brazos sobre el pecho. He estado lista para esto desde que tenía 18 años, respondí. Brenda asintió. Abrió la pesada puerta de acero y entró en la sala de interrogatorios. Arthur se volvió inmediatamente hacia ella, con el dedo señalando agresivamente. ¿Es usted la que dirige esta absoluta broma de investigación?, exigió, dando un paso adelante para intentar imponerse sobre ella. Porque le quitaré su placa antes de las 5 de hoy. No tiene idea con quién está tratando. Brenda ni siquiera parpadeó. Simplemente lo miró con una mezcla de aburrimiento y leve disgusto. Siéntese, señor Arthur, dijo Brenda, su voz cortando la habitación como un látigo. No soy la investigadora principal de su caso. Solo estoy aquí para facilitar la entrevista. El agente especial a cargo del proyecto Kixan estará con usted ahora mismo. Brenda se hizo a un lado, manteniendo la pesada puerta abierta. Entré en la habitación. No llevaba un vestido gris barato. No miraba al suelo. Llevaba un traje de carbón a medida, impecable, el pelo recogido firmemente, mi postura perfectamente recta. Llevaba el enorme y pesado expediente bajo el brazo. La puerta de acero se cerró detrás de mí, sellándonos a los 4 dentro de la habitación silenciosa. Caminé hacia la mesa de metal. Todavía no miré a mi padre. Miré directamente a su abogado sudoroso. Dejé caer el expediente increíblemente pesado en el centro de la mesa con un fuerte y resonante golpe. Entonces y solo entonces, giré lentamente la cabeza y miré a Arthur. El silencio en la habitación era absoluto. Era profundo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando la comprensión total de la realidad de un hombre se hace añicos en 1.000.000 de pequeños e irreparables pedazos. Arthur se quedó inmóvil. Dejó de respirar. Sus ojos se abrieron increíblemente, moviéndose rápidamente de mi cara al grueso expediente en la mesa, a Brenda y de vuelta a mí. Se le cayó la mandíbula. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma atravesar una pared sólida. El color se le fue completamente de la cara, dejándole la piel de un gris pálido enfermizo. Scarlett, susurró, su voz entrecortada. Era la primera vez en toda mi vida que lo oía sonar inseguro de sí mismo. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Te enviaron a traer café? Te dije que llamarás a alguien importante. Saqué la silla de metal de enfrente de su abogado y me senté con gracia. Entrelacé las manos y las apoyé sobre el expediente. Siéntese, Arthur, dije. No lo llamé padre. Usé su apellido. El nombre de un sospechoso. ¿Qué está pasando?, exigió, mirando a Brenda, su voz subiendo de pánico. ¿Por qué está mi hija aquí? Esto es un conflicto de intereses. Esto es ilegal. Su hija, dijo Brenda con frialdad, sacando una silla y sentándose a mi lado, es la agente especial Senior Scarlett. Es la investigadora forense principal de la División de Crímenes Financieros. Ha estado rastreando sus movimientos en el extranjero durante los últimos 8 meses. Usted solicitó a la persona a cargo. La está mirando. Arthur tropezó hacia atrás hasta que la parte posterior de sus rodillas golpeó la silla de metal. Se desplomó pesadamente en ella, como si todos los huesos de sus piernas se hubieran convertido repentinamente en polvo. Su abogado me miró completamente aterrorizado, dándose cuenta al instante de que estaban cayendo en una trampa perfectamente diseñada. Señor Arthur, comencé, mi voz increíblemente tranquila,
clara y lo suficientemente alta como para ser perfectamente capturada por los dispositivos de grabación ocultos en las paredes. Voy a exponer exactamente lo que va a suceder hoy. Usted está actualmente bajo investigación federal por fraude masivo de transferencias, fraude bancario sistemático, evasión fiscal y lavado de dinero. Tenemos documentación completa e innegable de las 12 empresas fantasma en el extranjero que utilizó para inflar ilegalmente el valor de sus propiedades comerciales. ¿Usted? Usted es solo una oficinista, balbuceó, mirándome como si fuera una extraterrestre. Usted gana $35,000 al año. Usted no sabe nada de negocios reales. Me incliné sobre la mesa, cerrando la distancia entre nosotros. Lo miré directamente a sus ojos aterrorizados y arrogantes. Soy yo quien tiene el bolígrafo, Arthur, susurré suavemente. He seguido cada dólar sucio que ha movido desde 2018. Sé de las cuentas de las Caimán. Sé de las tasaciones falsificadas en el proyecto de Tecoume. Sé que todo su imperio está construido sobre una montaña de préstamos fraudulentos. Y a partir de las 8 de esta mañana, no tiene liquidez restante porque el fondo de capital privado que acaba de retirar su préstamo de $20 millones está completamente controlado por mí. Su abogado dejó escapar un chillido patético, cubriéndose la cara con las manos. La boca de Arthur se abrió y se cerró silenciosamente como un pez sacado del agua. Intentaba encontrar una amenaza, un insulto, una forma de menospreciarme, pero su cerebro se había cortocircuitado por completo. La hija invisible e inútil, la chica cuyo vestido había arruinado hacía solo 3 días, estaba en ese momento sosteniendo su destrucción absoluta en la palma de su mano. Deberías haber tenido más cuidado, dije, haciendo eco de sus palabras exactas de la cena de ensayo, viendo cómo el puro terror finalmente se apoderaba de su rostro. La noticia de la redada federal se difundió en los noticieros locales de la noche. Para el martes por la mañana, estaba en las cadenas financieras nacionales. Las imágenes de agentes federales llevando enormes cajas fuera de su sede se reproducían en bucle continuo. Los precios de las acciones de sus socios que cotizaban en bolsa cayeron en picada, hundiéndose en el fango. Los inversores entraron en pánico, los contratistas abandonaron las obras, y el poderoso imperio Arthur comenzó a arder hasta los cimientos para que todo el mundo lo viera. Estaba sentada en el tranquilo y apacible salón de mi casa el miércoles por la noche. Ethan estaba sentado a mi lado en el sofá, frotándome suavemente los hombros. Estábamos viendo a un presentador de noticias detallar el increíble alcance de las acusaciones de fraude. No sentí nada más que una profunda y absoluta sensación de cierre. Luego sonó el timbre. No fue un golpe educado. Fue un golpeteo frenético y desesperado. Ethan detuvo la televisión y me miró. ¿Quieres que me encargue?, preguntó suavemente. No, respondí, levantándome. Necesito terminar esto. Abrí la puerta principal. De pie en mi porche bajo la lluvia torrencial estaban mi madre, Eleanor, y mi hermana, Madison. Parecían destrozadas. Eleanor sostenía un pañuelo mojado, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Madison llevaba un abrigo de diseñador, su maquillaje corrido por la cara, sus manos temblando violentamente. En el momento en que se abrió la puerta, Madison se lanzó hacia adelante, tratando de entrar a mi casa. Ethan se colocó detrás de mí, su enorme figura bloqueando por completo la entrada. Madison se detuvo, su cara contorsionándose en una máscara de puro e inmaculado odio. ¡Monstruo absoluto!, gritó Madison a todo pulmón, escupiendo las palabras hacia mí. ¡Bruja fría y psicótica! ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Papá va a prisión. El banco bloqueó todas mis tarjetas. Mañana por la mañana van a embargar mi coche. Arruinaste mi vida. Eleanor extendió una mano temblorosa, agarrándome el brazo. Scarlett, por favor, sollozó, su voz increíblemente débil y patética. Él es tu padre. La sangre es más espesa que el agua. Tienes que volver con tus jefes y decirles que cometiste un error. Diles que mentiste. Tienes que arreglar esto, Scarlett. Por favor, por el bien de la familia. Miré la mano de mi madre en mi brazo. Sentí un breve destello de lástima, pero rápidamente fue extinguido por décadas de su complicidad silenciosa. Con suavidad pero firmeza,
quité mi brazo de su agarre. No hay error, madre, dije con calma. Él violó la ley. Robó millones. Construyó una vida falsa, y ahora la factura finalmente está pagada. No lo incriminé. Solo traje los recibos. Eres una perdedora celosa y rencorosa. Chilló Madison, señalándome con un dedo tembloroso en la cara. Siempre nos has odiado porque eres fea y aburrida. Papá va a contratar a los mejores abogados del mundo y te va a destruir. ¿Me oyes? Te aplastará. Miré a Madison. Tenía 28 años, pero estaba haciendo una rabieta como una niña mimada que acaba de dejar caer su helado. Él no va a contratar a nadie, Madison, dije, mi voz cortando sus gritos histéricos. Sus activos están completamente congelados. No le queda absolutamente nada de dinero para pagar abogados. Pero ya que estamos hablando de dinero, ¿por qué no le explicas a mamá a dónde fueron los $2.50 millones de la cuenta de reserva de Kixan? Madison se congeló al instante. Sus gritos se detuvieron en seco. Todo el color se le fue de la cara, dejándola pareciendo un fantasma mojado y aterrorizado. Eleanor dejó de llorar y miró a Madison, confundida. ¿Qué? ¿Qué quiere decir ella? Madison, ¿qué dinero? Díselo, Madison, exigí, dando un paso adelante en el porche, forzando a mi hermana a retroceder bajo la lluvia. Dile a mamá cómo falsificaste su firma y transferiste $2.50 millones a tus cuentas privadas para pagar tus deudas de juego y comprar carteras. Dile cómo tu propia acusación federal por fraude electrónico está siendo redactada por la oficina del fiscal en este mismo momento. Eleanor jadeó, llevándose las manos al pecho, mirando a su niña dorada con absoluto horror. Madison no podía hablar. Simplemente se quedó allí temblando, completamente expuesta por la parásita que realmente era. Esta casa, dije, señalando la sólida y hermosa casa detrás de mí, fue comprada con dinero limpio. Mi dinero. Trabajé en 3 empleos mientras él te compraba coches. Estudié mientras tú ibas de fiesta. Ustedes dos eligieron vivir en un mundo de fantasía construido sobre sus mentiras, y eligieron mirar hacia otro lado cuando él me trataba como basura porque eso las mantenía con zapatos de diseñador. El viaje ha terminado por completo. Las miré a ambas, de pie bajo la fría lluvia. Fuera de mi porche, dije suavemente. Y no vuelvan a acercarse a mi casa. Di un paso atrás y cerré la pesada puerta principal, asegurándola con un satisfactorio clic. Los engranajes de la justicia federal giran increíblemente lentamente, pero muelen excepcionalmente fino. Tardó exactamente 14 meses en que todo el proceso legal siguiera su curso. Arthur luchó amargamente al principio, lanzando todas las amenazas vacías que se le ocurrieron a los fiscales, pero la montaña de pruebas que yo había reunido era completamente insuperable. Cada empresa fantasma fue expuesta, cada factura falsa fue rastreada y cada dólar sucio fue contabilizado. Cuando finalmente se dio cuenta de que no tenía salida, su enorme ego se derrumbó. Aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio público que habría expuesto aún más de sus patéticos secretos. La audiencia de sentencia tuvo lugar una fría mañana de martes de noviembre. Me senté en la última fila de la sala del tribunal con un sencillo y elegante vestido negro. Ethan estaba sentado a mi lado, tomándome la mano. Arthur se puso de pie ante el juez vestido con un mono naranja de prisión. Parecía 20 años mayor. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Sus hombros estaban caídos. Y el multimillonario arrogante e intocable había desaparecido. En su lugar estaba un anciano cansado y destrozado que finalmente se había quedado sin mentiras que contar. El juez no le mostró ni una pizca de misericordia. Dictó una sentencia de 11 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Mientras los guardias avanzaban para esposarlo, Arthur giró la cabeza y miró a la galería. Me vio sentada en la última fila. Nuestras miradas se encontraron a través de la concurrida sala del tribunal. No sonreí. No me burlé. Simplemente lo miré con la calma y tranquila satisfacción de un trabajo perfectamente ejecutado. Bajó la cabeza y dejó que los guardias lo llevaran por la puerta lateral. El destino de Madison fue igualmente patético, aunque ligeramente menos severo.
Para evitar la prisión por su malversación, tuvo que delatarlo por completo, cooperando plenamente con la fiscalía. Fue sentenciada a 5 años de estricta libertad condicional y 3.000 horas de servicio comunitario. Todos sus bienes fueron embargados. Los coches de lujo, la enorme colección de joyas, los cientos de bolsos de diseñador, todo fue subastado por el gobierno para pagar a las víctimas del fraude. La niña dorada estaba trabajando actualmente en un trabajo de salario mínimo barriendo suelos en un centro comunitario local solo para pagar su alquiler. Eleanor se había mudado a un pequeño apartamento de una habitación, dependiendo completamente de la seguridad social, completamente sola. Pero quedaba una última parte del negocio por concluir. 3 meses después de la sentencia, el gobierno federal llevó a cabo una subasta pública masiva para liquidar la cartera de bienes raíces comerciales de Arthur. La joya de esa cartera era el enorme edificio de oficinas de cristal y acero en el centro. El edificio del que se había jactado durante años, el edificio donde creía ser un rey. La oferta inicial fue increíblemente baja porque el mercado estaba aterrorizado por la historia tóxica ligada a la propiedad. Fue comprada por una miseria por una empresa holding anónima y discreta, representada por un abogado muy astuto y eficiente. Más tarde esa tarde, Arthur estaba siendo trasladado de la instalación de detención del condado a la penitenciaría federal de máxima seguridad donde pasaría la próxima década de su vida. Estaba encadenado de las muñecas y los tobillos, arrastrándose lentamente hacia el autobús de transporte blindado estacionado fuera del juzgado. Mientras se acercaba al autobús, miró al otro lado de la calle. De pie en la acera, sosteniendo un maletín, estaba Patrick, mi abogado personal de fideicomisos. Patrick sostenía la escritura oficial de propiedad del enorme edificio de la sede en el centro. Arthur se detuvo en seco, las cadenas traqueteando alrededor de sus tobillos. Reconoció a Patrick de la sala de interrogatorios. Sabía exactamente lo que significaba ese trozo de papel. Patrick no dijo una palabra. Simplemente levantó la mano con calma y señaló calle abajo. Arthur siguió la dirección del dedo de Patrick. A una cuadra de distancia, de pie tranquilamente bajo el sol de la tarde, estaba yo. Llevaba un hermoso abrigo gris, bebiendo una taza de café, simplemente observando la escena. En ese momento exacto, de pie en el sucio pavimento con su mono naranja, la aplastante realidad finalmente lo golpeó. No solo había perdido su libertad. No solo había perdido su dinero. Había perdido todo su legado. El edificio con su nombre en la piedra angular, el imperio que había sacrificado su alma para construir, ahora pertenecía legalmente a la hija invisible e inútil que había atormentado toda su vida. Había comprado todo su mundo, y lo había comprado con mi propio dinero. Levanté mi taza de café hacia él en un brindis silencioso y final. Se desplomó hacia adelante, su espíritu completamente roto, y dejó que los guardias lo empujaran hacia el autobús oscuro y fuertemente blindado. Han pasado 2 años desde esa increíble mañana, y mi vida es más pacífica de lo que jamás pensé posible. Ethan y yo vivimos en una casa hermosa y tranquila con un enorme jardín que él mismo diseñó. Pasamos nuestros fines de semana cocinando, leyendo y disfrutando del silencio absoluto de una vida completamente libre de dramas familiares tóxicos. Todavía trabajo para el gobierno federal. Todavía persigo a personas arrogantes que creen que el dinero los hace invencibles. Me encanta mi trabajo. Hace unos meses, finalmente encontré el coraje para abrir la funda para ropa que había estado colgada en la parte trasera de mi armario desde la cena de ensayo. Saqué el vestido vintage gris pálido, el hecho con el encaje de mi abuela. La enorme y fea mancha de vino morado seguía allí, un duro recordatorio de la peor noche de mi vida. Llevé el vestido a una especialista en restauración increíblemente talentosa en la ciudad. Le tomó 3 meses, pero logró limpiar y restaurar minuciosamente la delicada tela. Cuando me volví a poner el vestido, mirándome en el espejo, no quedaba absolutamente ningún rastro del vino. Estaba impecable. Era hermoso. Esa es la cosa increíble de la verdad. Siempre lava las mentiras, sin importar cuán profundamente estén manchadas en la tela de tu vida. El dinero es algo poderoso, pero no cambia tu carácter fundamental. Simplemente quita la máscara y amplifica quién realmente eres. Para mi padre, el dinero amplificó su crueldad, su arrogancia y sus profundas inseguridades. Pensó que la riqueza era un arma que podía usar para someter al mundo a golpes.
Pensó que la persona más ruidosa y rica de la sala siempre era la más poderosa. Pero el verdadero poder no es ruidoso. El verdadero poder no necesita gritar ni alardear ni derramar vino sobre alguien más para demostrar que existe. El verdadero poder es silencioso. Es la disciplina absoluta de sentarse en silencio mientras alguien te insulta, sabiendo que tienes la cerilla que quemará todo su mundo. La mejor venganza nunca es una discusión a gritos. La mejor venganza es dejar que la verdad haga el trabajo pesado y ver cómo la gente arrogante se destruye lenta e inevitablemente a sí misma. Sé que muchas personas que ven esto han experimentado algo similar. Han estado sentados en silencio en una mesa mientras un miembro de la familia tóxico, un jefe horrible o una pareja cruel intentaba menospreciarlos, hacerlos sentir pequeños o convencerlos de que son completamente inútiles.